Este espacio está patrocinado por Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un día más aquí con todos vosotros en nuestro programa, tu programa, Sin palos en las ruedas. Hoy abordaremos un tema de vital importancia, que comprenderá que así lo es porque hablamos del sistema sanitario y su relación con las personas con discapacidad. En esta ocasión nos centraremos en el abastecimiento de productos sanitarios, las deficiencias del sistema que se podrían mejorar, como por ejemplo puede ser la digitalización y la atención a pacientes con personas con discapacidad. A lo largo de estas líneas analizaremos la importancia de mejorar estos aspectos para garantizar una atención integral más adecuada. El abastecimiento de productos sanitarios es fundamental para garantizar la calidad de vida de una sociedad en general y en concreto, por la parte que nos toca, la de las personas con algún tipo de discapacidad. Un segmento de la población vulnerable al contemplar patologías que han de ser atendidas para que las circunstancias personales de su salud de cada una de estas personas no empeore. Sin embargo, en muchas ocasiones nos encontramos con dificultades en este ámbito. Nos vemos que la inversión en el sistema sanitario sea, una inversión y no un gasto. Tocamos muy de cerca una situación concreta que está ocurriendo, como es el desabastecimiento de bolsas de orina o bolsas para personas ostomizadas, y vemos muy lejos que si no atendemos esta situación, estas personas sufrirán infecciones y padecerán cuadros complicados de salud que requerirán hospitalizaciones y, por tanto, un aumento del gasto sanitario. Y quizás si acabemos en un gasto sanitario, pero por mala gestión, si no entendemos que hay que actuar en la primera parte para no llegar a la segunda parte. Algo que entendería perfectamente Groucho Marx. ¿Se acuerdan eso de la primera parte, de la segunda parte, de la parte contratante? Parece humor, ¿verdad? Pues no lo es. ¿Recuerdan, por otro lado, que no había mascarillas en la época de pandemia? Parecía que habíamos aprendido y que intuíamos que se iban a tomar medidas para evitar desabastecimientos. Y además, dar la oportunidad de abrir líneas de negocio para consumo interno y para exportación. Pues bien, no hemos aprendido y lo que sigue ocurriendo es que no producimos nada o muy poco en nuestro país. Con lo que en estos momentos la situación de productos como las bolsas de orina o bolsas para personas ostomizadas son muy complicadas de localizar. Estamos ante un tema puntual o ante la punta del iceberg de algo más importante. Es común escuchar testimonios de personas que tienen dificultades para acceder a los productos sanitarios que necesitan, ya sea por falta de disponibilidad, demoras en la entrega o problemas de financiación. Es imprescindible que el sistema sanitario mejore en este aspecto y garantice un abastecimiento adecuado y oportuno de los productos necesarios, como también es importante revisar la cartera de prestaciones ortoprotésicas y los sistemas de disposición de estos productos, como los costes y los topes económicos que sufraga la Administración. Es decir, que no se vea como un capricho que una persona necesite una silla de ruedas con un importe muy alto, más allá de pensar que es por su propia calidad de vida y porque también así ahorramos en hospitalizaciones. Verán, les pongo un ejemplo. Si no invertimos, por ejemplo, en un cojín antiescaras, que puede suponer un coste entre 400 y 1.000 euros, propiciaremos que las personas que necesitan este tipo de productos tengan escaras que deben ser tratadas en un hospital. El coste diario de hospitalización puede rondar más o menos entre 600 y 800 euros al día. Es más que evidente, estarán conmigo, que compensa invertir en un cojín antiescaras antes que pasar por un hospital. Por otro lado, hablamos de la digitalización, que ha revolucionado muchos aspectos de nuestra sociedad, pero en el ámbito sanitario aún quedan muchas mejoras por implementar. Las personas con discapacidad a menudo se encuentran con barreras para acceder a servicios y recursos debido a la falta de adaptación digital. Es necesario que se realicen esfuerzos por parte del sistema sanitario para mejorar la accesibilidad digital
que garantice que las personas con discapacidad puedan acceder a la información, a citas médicas, a resultados de análisis entre otros, de manera sencilla y adaptada a sus necesidades. En cualquier caso, es una circunstancia que también afectaría positivamente a toda la población. Tenemos la suerte de, que en nuestro país existe un tejido asociativo muy estructurado y con un alto nivel de profesionalidad. En muchos casos, que ayuda a las distintas administraciones a mejorar sus actuaciones y en el caso concreto de la sanidad también. Tanto es así que en ocasiones ya se ha puesto en conocimiento de la sanidad pública las deficiencias tan importantes que sufren las personas con discapacidad, como por ejemplo que haya disparidad de criterios en los hospitales para dispensar medicación a pacientes. Se hace necesario llevar a cabo, que esto a lo mejor no han caído muchos, pero los planes de accesibilidad, porque los hospitales ya son viejunos, ya van pasando los años, y el seguimiento de estos planes también. Se hace necesario la activación de protocolos de atención a personas con discapacidad en urgencias. Por cierto, hablaremos de un proyecto piloto que se está desarrollando en Madrid, gracias a la colaboración entre el Hospital Infanta Mercedes y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, Famacocenfe. También se hace necesario algo tan básico como comprar sillas de ruedas, que cuando van los pacientes con problemas de movilidad a hospitales tipo T4 enormes, de unas dimensiones enormes, pues no hay, con lo cual, pues imagínense ustedes, se hace necesario una inversión de programas de mantenimiento de la salud, para hacer estrategias también y que de enfermedades crónicas y que tengan un seguimiento adecuado. En definitiva, se hace necesario una revisión importante de muchas cosas. En resumen, el sistema sanitario actual presenta deficiencias en cuanto al abastecimiento de productos sanitarios, la digitalización y la atención a pacientes con discapacidad. Y es fundamental que se realicen mejoras en estos aspectos para garantizar una atención integral más adecuada en el sistema sanitario. La mejora en el abastecimiento de productos sanitarios, la adaptación digital, la capacitación del personal médico son pilares fundamentales para lograr una atención de calidad. Es responsabilidad de todos los actores que están involucrados en el sistema sanitario trabajar conjuntamente para implementar estas mejoras y asegurar que sociedades en general y las personas con discapacidad de manera concreta tengan acceso a una atención sanitaria adecuada. Bueno, vaya, que ya solo falta que al final nos digan que el problema es que no sabemos optimizar los recursos. Verán, tiempo al tiempo. Comenzamos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues como les decía, hoy vamos a hablar de un tema importante que aparece por una circunstancia concreta, pero que es alarmante, como es el desabastecimiento de algunos productos sanitarios, como les decía, de bolsas de orina, bolsas para personas ostomizadas, cosas que son vitales para su estado de salud, para no caer en infecciones y que al final acaben en hospitales porque hay que tratar esas infecciones que han aparecido innecesariamente. Bueno, tenemos 4 grandísimas personas que hoy van a participar en esta tertulia. Por un lado estará Francisco Suasti. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien, gracias. Francisco, te oímos un poco mal, a ver si podemos mejorar la conexión. Bueno, luego tendremos también a Raquel Aguado, que es vocal de Dermofarmacia y de productos sanitarios. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta Gracias a vosotros. Y por otro lado tenemos a Teresa Oñate. ¿Qué tal, Teresa? Muy bien, y escuchándote pletórica. ¿Qué lección has dado más bonita? ¿Cómo me ha gustado? Vamos a ir ahora escuchando cosas muy interesantes, ya verás. Nacho, que está con nosotros, que luego también, como saben, es nuestro experto en contarles cosas muy bonitas, necesarias e interesantes sobre todo el material autoprotésico. Nacho, ¿qué tal? Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias.
Y Maeva está por aquí con nosotros, ¿qué tal? Muy buenas, bueno, te saludo, luego hablarás. Bueno, vamos a ver, existe un problema, hablo con Francisco, que es el que no se encuentran bolsas de orina para personas con lesión medular. Francisco, ¿cómo estamos viendo esto? Sí, mira, pues llevo más de 2 meses sufriendo la falta de estas bolsas, o sea, ha llegado ya a un nivel de preocupación alarmante, de tal sentido que he tenido que recurrir incluso hasta comprarlas por Amazon, ¿vale? Porque no había en ninguna de las farmacias de mi municipio, o sea, esperando muchísimo tiempo, y he tenido que recurrir a Amazon porque me quedaba sin bolsas. O sea, el nivel de preocupación es alarmante. Y ya no te digo una previsión a largo plazo en el sentido de tú querer viajar, que en mi caso yo viajo mucho, y tienes que llevarte las bolsas de esos días que viajas, ¿no? O sea, eso es ahora mismo una odisea. Es preocupante, no solamente en mi caso personal, sino le está pasando a muchísimas personas. Y bueno, y en este sentido, ya pensando incluso en la reutilización de estas bolsas, porque es que no hay. Bueno, que sepan ustedes que hemos invitado a 2 organismos muy importantes, como es Cofares, que no ha podido venir, tiene la agenda complicada por lo visto, y la Agencia Española del Medicamento, que no ha podido venir y que ha declinado nuestra invitación, pero que ha lanzado, bueno, pues un comunicado que yo creo que entra un poco en contradicción, porque por un lado está explicando que reconoce la situación desde hace meses, más allá de diciembre ellos, pero yo por lo que me consta hay usuarios que ya en septiembre pues estaban teniendo ya problemas de suministro por parte de las farmacias, ¿no? Y evidentemente pues ya es en diciembre cuando salta la alarma y hace poco cuando ya la cosa es insostenible, ¿no? Parece que hay, bueno, circunstancias que nos comentan que es una empresa europea la que parece ser que ha quebrado y que por tanto no es posible la distribución en España y que están viendo otras opciones, ¿no? Y otras opciones están diciendo que hay otras empresas que son fabricantes, pero que no es así, porque, por ejemplo, Coloplast no fabrica, Print tampoco, Fleming tampoco. Digamos que son comercializadoras de este producto, con lo cual no entendemos muy bien, y es una pena que no estén aquí para que nos expliquen un poco esta contradicción. Algo que además nos alarma porque vemos que el problema, lejos de solucionarse, pues genera más incertidumbre, ¿no? Y luego hay otra cuestión, 2 cuestiones más, que viene a decir la agencia, que conviene recordar pues que el marco legal de regulación de los productos sanitarios, a diferencia de los medicamentos, no establece una obligación a los fabricantes de garantizar este suministro, ¿no? Bueno, en definitiva, de alguna manera, pues creo que hay una carencia normativa, si esto es así, que habría que solucionar. Pero hay otra cosa que es que yo no sé, Francisco, dime tú si esto está ocurriendo, porque también dicen que, bueno, pues que la agencia está respondiendo a las consultas remitidas por los pacientes y, bueno, e informándoles sobre las alternativas disponibles, que no sé qué alternativas hay. Y por otro lado, están diciendo también que va a continuar informando puntualmente a cualquier cambio de esta situación. En cuanto a los pacientes, pues les dice que consulten la información sobre las posibles alternativas disponibles de bolsas de recogidas que hay, que el médico pues no puede informar porque suministra lo que le viene del sistema y si no lo conoce pues no lo puede recetar. Y luego, pues sí, que no haga acopio de estos productos si no lo necesita hasta que se restablezca la disponibilidad. Bueno, que estén tranquilos porque no hay productos, con lo cual hacer acopio es complicado. Y luego la última información para profesionales sanitarios, es decir, hacia los médicos, es que se informe a sus pacientes de las posibles alternativas en base a las necesidades del paciente. Volvemos a insistir que no hay alternativas. No hay alternativas. Entonces, Francisco, ¿a ti te está informando alguien de esto? Más allá de que los farmacéuticos son buenos aliados nuestros y son los que se están preocupando seguramente en buscar soluciones a esta circunstancia. Pues la verdad que no. Yo me creía que era una... o sea, que solamente me ocurría a mí, ¿no? Era un caso particular. Pero claro, ya cuando indagué un poco y vi que las federaciones, tanto de Madrid como de España, notificaban esta falta de bolsa, digo, ostras, esto está pasando a nivel nacional. O sea, hay un problema con fábricas y bueno, y es serio. Yo pensaba que era una cosa puntual
de mi municipio, cuestión de almacenamiento, pero no, claro, entonces ya ahí me preocupó más porque, claro, hay que poner en la situación. O sea, nosotros recogemos la orina, o sea, evacuamos la orina, ¿no?, al sondarnos, y claro, y esa bolsa, en mi caso, que no uso con válvula, porque, bueno, soy una persona dependiente y lo hago mejor con bolsas que no tengan vaciado por evitar fugas y demás. Sí. Claro, he tenido que recurrir incluso a vaciar en una propia botella, o sea, cortar la bolsa, utilizar lo que es el tubito para evacuarlo en una botella. O sea, nos estamos poniendo en riesgo en cuanto a infecciones a cuenta de esto. O sea, que esto es serio, un tema serio que yo entiendo que las personas que no la utilicen no vean la preocupación, pero que hay que ponerse en el lugar que una infección de orina se puede complicar y un riesgo muy alto. Sí, efectivamente, luego pues con tratamientos de antibiótico y luego más que nada si eso funciona bien, pero si no, pues un riesgo para la salud considerable, ¿no? Raquel Aguado, ¿cómo está la situación en estos momentos más allá de lo que nos dice la agencia, que realmente, más lejos de aclarar, nos genera incertidumbre porque no concreta nada, ni tan siquiera en qué país de Europa está esa compañía que supuestamente está fabricando? No es que no sabemos nada. Pues Javier, la verdad es que has hecho una descripción un poco de todo lo que está pasando estupenda. Bueno, como sabéis, no son solamente las bolsas de recogida de orina y de colostomía. Llevamos tiempo, digamos que luchando contra las faltas de suministro, los desabastecimientos desde la farmacia, porque nos está pasando, como es conocido, también con medicamentos. Pero es verdad que el caso que nos ocupa hoy, que son las bolsas tanto de recogida de orina como de colostomía, de verdad que es un caso que nos preocupa y efectivamente llevamos meses observando esta falta de suministro, que como muy bien has descrito, parece ser que ha habido una compañía en concreto que es la que ha sido un poco el origen del problema al cesar la fabricación. Bueno, pues problemas de fabricación, también nos hablan de problemas con las materias primas. La realidad es que el resto de empresas no son capaces de abastecer el mercado y bueno, pues desde la farmacia, pues bueno, con todas las herramientas que tenemos, que son, pues bueno, darle una alternativa al paciente, intentar que no se discontinúen esos tratamientos, intentar evitar problemas de salud, los que podrían derivar de un mal uso de esas bolsas. Pues bueno, como sabéis, hemos intentado siempre buscar una alternativa, pues bueno, consensuada con el médico. Nosotros mismos siempre estamos alerta intentando buscar una alternativa, pero es verdad que estamos en una situación ahora complicada porque se nos acaban las alternativas. Claro. Entonces, bueno, pues las farmacias además estamos interconectadas, la gran mayoría de ellas, y bueno, incluso entre compañeros, a través de las distribuidoras, trabajamos con distintas distribuidoras cada farmacia y bueno, pues la verdad es que todo lo que está en nuestra mano, bueno, como conocerá bueno, el compañero acaba de intervenir, Francisco, que es verdad que Francisco, efectivamente, perdón, pues bueno, todo lo que está en nuestra mano lo hacemos. O sea, al final somos ese sanitario de proximidad que conocemos a nuestros pacientes y que intentamos darles una solución. Pero efectivamente es un problema serio y tampoco vemos una solución a corto plazo. Parece ser que esos otros laboratorios están intentando apresurarse a la hora de volver otra vez a restablecer suministros y a poder, pero yo creo, claro, aquí está de la mano de las autoridades sanitarias que todo esto se agilice y realmente es urgente. Luego hay una cuestión, de verdad, bueno, más allá de lo que ha comentado Francisco, que ha mirado en Amazon. A mí también me llega gente que ha estado mirando incluso en AliExpress, que bueno, esto ya es incluso no preocupante, voy a decir, porque sea AliExpress, sino porque son bolsas que vienen de China que no están autorizadas a venderse en España. Y entonces eso casi que es peor porque no están autorizadas, ¿no? Pero claro, la gente no va a orinar en las manos, tendrá, con perdón de los oyentes, tendrá que tener pues un dispositivo en el que desde luego le dé garantías a su salud. La verdad, no tenemos la sensación de que estamos yendo un poco para atrás, porque al final, si tenemos que asumir que tenemos que coger otro tipo de bolsas, pues quizás a lo mejor sean las que no han entrado al sistema de salud por algún motivo y que ahora a capón las van a meter para que haya posibilidades de servir estos productos a sabiendas de que no eran las más adecuadas en su momento y por eso no estaban en el sistema sanitario.
¿Esto no nos da esa sensación un poco de que hacemos las cosas, bueno, a sobresalto y a salto de mata? No sé. Yo, Javier, lo que sí que también quiero transmitir el mensaje de intentar siempre buscar la solución, además, dentro de los canales más adecuados. Claro. Claro, de los más canales adecuados, donde haya detrás un respaldo sanitario, que sean productos de calidad y que no mermen al revés, o sea, que puedan ser una complicación para el paciente añadida. Claro, entonces, pero yo, claro. Permíteme, Raquel, que es una pregunta que lanzo a la agencia española cuando diga el programa, si es que lo quiero ir, pues que esto es una contradicción. Usted no compre en lugares que no son adecuados ni que garanticen su salud. Ya, pero es que no tengo producto. Ya, pero no lo compre. Pero oiga, mire usted, es que es un poco contradictorio todo, ¿no? Claro, yo creo que igual el mensaje y más, yo entiendo, o sea, me pongo perfecto, o sea, lo primero intento ponerme en la piel del paciente que es quien tiene el problema. Sí, sí. Y intento ponerme en su piel, que es quien tiene el problema, y probablemente son mensajes que además cuando se ven en una circunstancia comprometida y que dicen, bueno, pues son mensajes que yo entiendo que son difíciles de entender. Uh-huh. Al final, pues bueno, yo creo que lo que se intenta es pensar en un uso racional para bueno, lo que hay en el mercado, que pueda llegar de la mejor forma a todos. Pero efectivamente, vamos, totalmente os doy la razón que la situación es comprometida y yo también quiero lanzar un poco por los compañeros que además que siempre la farmacia, junto con el resto de profesionales, médicos, y intentamos pues amortiguar cuando hay estos problemas, amortiguarlo. Sí. Y bueno, y dentro de lo que esté en nuestra mano, pues probablemente por eso estos problemas que vienen desde hace meses, ahora es cuando ya estamos viendo que la situación es más complicada. Y vaya por delante, desde luego, nuestro agradecimiento en nombre de todas las personas que están afectadas, porque es una importante acogida que se está teniendo en el punto de venta, que es la farmacia, y que está haciendo todo lo posible por buscar allá donde pueda alguna bolsa, pues para que estas personas puedan tener ese servicio. O sea, que vaya por delante. Ahora quiero abrir un poco la pregunta a todos en general, a la mesa también. Un tema importante porque, claro, nosotros también, desde la Federación, se trasladó a la Consejería el que, bueno, evidentemente es un tema de competencias, siempre las dichosas competencias. Que al final el ciudadano entiende de competencias, entiende sus problemas y que hay que solucionarlos y que por la culpa de las competencias pues no se solucionan. Entonces, la Consejería responde que es un tema del Ministerio. Y el Ministerio pues hace lo que hace, que en estos momentos es lo que hace, que no quiero tampoco traer mucho más detalles, pero cada uno que saque sus conclusiones. Entonces, esto es al final un problema de competencias territoriales que habría que cambiar, un problema, como decíamos antes, Nacho me comentaba un poco off the record, que era un tema también de legislación normativa. Bueno, yo para añadir un poco desde la parte de donde yo me muevo más, que es la parte clínica, me gustaría siempre destacar una cosa muy que a lo mejor muchos oyentes lo conocen por su propio caso, pero las personas que afortunadamente no tenemos que utilizar ese tipo de dispositivos no conocemos a nivel las consecuencias que puede ser. Entonces, hay una cosa que a mí me explicaron que a mí se me quedó grabado, es los hombres y las mujeres tenemos una uretra diferente en longitud. Uh-huh. Entonces, la uretra al final no viene a ser más que una barrera que separa la parte externa del cuerpo de la vejiga, y la vejiga es un ámbito estéril. Esto significa que no hay bacterias, no hay nada. Nuestro sistema está creado para que ahí no haya ningún tipo de bacteria ni nada que pueda hacernos daño. Si nosotros no cuidamos el material con el que estamos accediendo a esas zonas con una buena esterilización, con unos buenos medios, lo que vamos a generar es un riesgo importante para la salud. Y una infección de orina de por sí es muy mala, pero cuando se llega a dar en este tipo de pacientes que además tienen otro tipo de patologías concomitantes, acabamos teniendo un verdadero riesgo. Entonces esto es un tema muy serio. Y aquí me vienen dos cosas a la cabeza. Es lo que pasó en la pandemia, ¿os acordáis con las mascarillas? Sí. De repente unas mascarillas no se podían usar porque no cumplían la legislación, pero de repente, de la noche a la mañana, como no había otras mascarillas, se empezó a poder utilizar. Y da un poco la sensación de que estamos haciendo, pues bueno, estos movimientos un poco... Pues, a mí me gustaría saber el origen
de las que venden en Europa. Ahí está el tema. Para mí esto es otro tema y yo estaba antes buscando datos sobre la pregunta y lo que me encuentro es que en España tenemos 1/3 por debajo del gasto médico con respecto al resto de vecinos de la Unión Europea. Entonces, si tú a un sector como es el que fabrica este tipo de productos cada vez le recortas más lo que pagas por estos recursos, ¿qué van a hacer? Buscar cada vez abaratar más, porque la gente tiene empresas para ganar dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que al final deslocalizan la producción, se las llevan a otros sitios para abaratar. Y se acaba generando una guerra de precios que acaba haciendo que solo queda uno. Y cuando ese uno falla, ¿qué hacemos? O sea, necesitamos competencia, necesitamos que haya otras empresas y para esto yo creo que una de las formas que tenemos de incidir sobre esto es el que haya un gasto sanitario adecuado y que las cosas que valen dinero se pague por ellas, porque muchas veces buscamos el céntimo y nos estamos ahorrando el céntimo en la bolsa, pero nos estamos gastando, como bien decías en la editorial, un montón de pasta en todo lo que sería el tratamiento, con lo cual hace falta gestores que sepan un poquito de todo. Efectivamente, la mala gestión de la que hablar. Raquel, ¿en España se fabrica? Bueno, en España hay una empresa nacional que está fabricando en Barcelona, que además, claro, a raíz de todo este problema sí que ha empezado a aumentar, digamos, su producción, pero es insuficiente, absolutamente. Y bueno, pues la verdad es que la intervención del compañero anterior tiene mucha razón en todo lo que ha dicho. Sabemos que ya no solamente con las bolsas, bueno, pues el tema también del precio del medicamento, como de estos productos, pues es otra barrera más. Y digo, ¿esto es la punta del iceberg o no? ¿De algo más? ¿De más problemas de abastecimiento de medicamentos? Claro, a ver, como os comentaba al principio, estamos sufriendo una situación ya desde hace muchos meses que, bueno, es algo que está más que descrito, hay datos más que suficientes a nivel del Consejo General y bueno, sabemos que hay muchos medicamentos que estamos teniendo problemas de suministro. Y bueno, pues esto ha ido aumentando y bueno, por distintas causas, o sea, al final no es solamente por un motivo concreto, sí que es verdad que se suman distintos motivos, bueno, pues falta de principio activo, de material de acondicionamiento, el encarecimiento de las materias primas, el tema del precio, como comentábamos, también es un impedimento y sí que es verdad que vemos que tenemos un problema que no parece que tiene atisbos de mejora. Entonces yo entiendo que vamos, esto tendrá que haber una solución porque estamos hablando de salud y de bueno, pues al final hoy el tema que nos ocupa, por ejemplo, vamos, es que es algo importantísimo, es que son personas que es que para su día a día, para su vida necesitan de estos productos y es que no o sea, no puede ser que no los puedan conseguir. Entonces, bueno, pues es un problema que ya le digo que es bastante o sea, no solamente tiene estos productos en concreto que hablamos hoy, sí que es un problema que llevamos con ello meses y no tiene visos de mejora lo que vamos viendo. Sí. Teresa, tú has vivido, hablando de temas de competencias territoriales, problemas por estas circunstancias. El otro día contabas el caso de una persona que no pudo ser atendida, ¿no? Quiero decir, por poner un poco encima de la mesa la problemática que hay cuando son competencias de otra índole y que al final quizás a lo mejor en el ámbito de la editorial que decíamos de mejorar el sistema sanitario habría que unificar ciertos criterios y que el ámbito de la salud pues no fuera distinto en el lugar donde te correspondiera, porque estamos hablando de salud y que al final lo que es más grave es que haya personas que pierdan la vida por esas circunstancias, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que no entiendo es por qué si somos las provincias que seamos en cada una tiene que haber una legislatura distinta y se puede atender a una persona en una y en otra no. O sea, esto me parece ya como de subnormal profundo, que de esto hay mucho en este país, por si alguien nos ha dado cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que anteponemos siempre nuestro ego a pensar un poquito en la persona que está enfrente. Cuando alguien está malo, que aquí nos damos un poco quizá a aquella parábola de que había uno tirado y que el único que le cogió el fariseo, que en teoría era malísima, pero fue el que le ayudó, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que cuando alguien se cae en la calle al margen de que te metan una cuchillada porque hay alguno que es fino, yo creo que hay que ayudar. Entonces, a ese nivel, si una persona está en Cádiz y está malo y en Galicia tiene un remedio,
tiene que arreglarle, da lo mismo quien sea, ¿no? Entonces, al margen de eso, que me parece una aberración tremenda, porque no solamente está esa persona enferma, da lo mismo si es un enfermo mental, como si tiene una discapacidad de la que sea, porque nadie está libre de tener alguna discapacidad, nadie. Entonces me parece tan aberrante que no pensemos en la persona y en sus familias para nosotros potenciarnos nuestro ego personal, que me parece, o sea, esto los animales en la selva no lo hacen. En la selva se ayudan. Yo muchas veces pienso que el animal de la selva es mucho más persona que los que nos llamamos personas. Yo de verdad, hay muchas veces que me decepciona muchísimo cómo somos las personas, de egoístas y de todo lo que cae. Habéis dicho unas cosas vosotros dos, los señores que están aquí, que me han encantado, me han gustado muchísimo. Y además hay una cosa, Javier, que me gusta mucho. Cuando alguien cura o sana, eso no es un gasto, es una inversión. Efectivamente. Y me ha parecido tan importante, y la gente lo de enfermedad, lo de sanidad, no lo ve como una inversión, lo ve como un gasto. Es que son cetrinos, o sea, no es porque yo lo diga. Teresa, te voy a hablar, por ejemplo, de estrategias de enfermedades crónicas que se han puesto en marcha, que pues muchas de ellas, si se hiciera un seguimiento, habría una inversión importante y sobre todo un abarcamiento de enfermedades que se desarrollan. Por ejemplo, hay una parte de la estrategia de enfermos crónicos en Madrid que habla del seguimiento de personas con diabetes. Sí. Que si se hiciera un seguimiento a estas personas, pues posiblemente veríamos si hay cierta desafección a los tratamientos o no lo hay, y por tanto, si lo hay un aumento del desarrollo de la enfermedad a peor. Bueno, todo eso no invertimos. Nada. No invertimos en atención primaria, que es lo primero que habría que hacer. Pero es que llegan al gobierno aquellos que decían que no invertían, los que están, y tampoco lo arreglan. Entonces, exactamente. ¿en dónde estamos? Bueno, es que son como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer. O sea, es una cosa tremenda. Me gusta que hayas hablado de la diabetes, porque el otro día estuve en una jornada que hicieron y me parece que la Asociación de Diabetes está haciendo muchísimas cosas, pero siempre tiene Jolines, es que hay mucha gente muy lista aquí que no deja hacer nada. Es que yo creo que es el problema. Lo vamos a jubilar todos. No, oye, ¿y sabes lo que falla básicamente? El ser humano, le guste o no, lo que tiene no es porque él es muy listo ni muy inteligente. Se lo ha dado a alguien. Me da lo mismo que le llames Dios, que Mahoma, que Buda, me importa un rábano, pero él a sí mismo no se debe nada. Cuando a un niño le dices todo el día, qué guapo eres, hijo, qué guapo eres, qué guapo, que tú no eres guapo porque tú has querido, sino porque Dios te ha hecho así, punto y pelota. Tú puedes decir qué niño más bueno, qué niño más aplicado, qué niño más bondadoso. Esas son cualidades que se ha gestionado él. Pero aquí no se gestiona nadie nada más que el asiento para sentarse y no salirse del asiento. A mí esto me indigna, ¿sabes por qué? Vamos a escuchar a Nacho. No sé. Ahora le voy a escuchar, pero espérate que te diga una cosa. ¿Sabes lo que me cabrea de esto? Que hay un colectivo que sufre de mala manera. Me da lo mismo que sea como tú que como los míos. Me da igual. ¿Y por qué no se ocupan de ellos un poquito en lugar de olvidarse de ellos mismos? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí que me lo cuenten. Ojalá en cada familia hubiera uno con una discapacidad. Te lo digo con la mano en el corazón. Aprenderíamos más. ¡Joder! Yo, sobre todo, añadir una cosa, y no, sin querer meterme aquí abogado del diablo, pero sí que es cierto que todo el tema legislativo a nivel nacional, todo lo que es la parte de las competencias de las comunidades autónomas, al final no deja de ser unas normas que nos hemos dado nosotros mismos. Quiero decir, al final la Constitución la hemos hecho nosotros, todo lo hemos hecho nosotros. Entonces, la única manera que tenemos de poder cambiar estas cosas es decir, oye, esto falla y tenemos que buscar mecanismos para cambiar, porque en muchos casos nos estamos encontrando que precisamente el exceso de normativas, el exceso de competencias que están solapadas, también permiten este juego de tenis, de yo te paso la pelota a ti y cuando no me interesa me la quedo y cuando no te la paso. Entonces, más allá que pensar, yo creo que la gente actúa de buena fe, es decir, la gente que entra, creo que en política hay que pensar que trabajan con buena fe, por lo menos a priori, porque si no, sí que serían malas personas si se meten ahí a hacer las cosas con mala fe, pero sí que creo que luego no es tan fácil una vez dentro. Yo he trabajado mucho con temas de legislación y te encuentras con verdaderas barreras, y hay un caso muy, muy sencillo. Es que en la pandemia, cuando hacían falta camas, las empresas que vendían las camas le decían a la administración, oye, yo en vez de vendértelas te hago un renting, para que tú, en vez de comprarlas y hacer ese gasto, cuando termine la pandemia yo te las recojo otra vez y has pagado una tarifa por haberlas tenido y luego las recojo. Pero es que legislativamente no pueden hacerlo, porque con el presupuesto para comprar material sanitario tú no puedes pagar servicios. Y esto es un tema legislativo. Entonces, el gerente del hospital no puede utilizar el presupuesto de otro departamento para pagarte a ti. Y entonces es un poco sin sentido. Entonces, falta flexibilidad y falta, sobre todo, que se bajen a la tierra la gente que toma las decisiones y lo vea todo. Fácil no es, pero es verdad que ya tuvimos una pandemia de la que pensamos que habíamos aprendido algo y me parece a mí que vamos a seguir haciendo los mismos problemas
Es decir, yo ojalá no llegue nunca a ninguna pandemia más, pero me juego lo que queráis a que cometería pues los mismos errores. Sí. Seguro, vamos, es que yo no veo que haya habido alguien que haya hecho un análisis, un estudio de qué se hizo mal para no volverlo a hacer y que estemos preparados para, como se repite cada 100 años, pues aquí todos calvos tienen de 100 años, ¿no? Ya que venga que lo arregle. Eso es. Bueno, yo creo que debemos de ser más humanos en ese sentido. Y vaya por delante que hay técnicos muy buenos en el ámbito de la sanidad, por supuestísimo, pero bueno, que quien dirige la orquesta pues a lo mejor está pensando en cuestiones de partido. Bueno, y no sigo porque al final vamos a tener problemas. Amigos, vamos a continuar en unos segundos con el consultorio de la salud. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Querido Nacho, ¿qué tal de nuevo? Pues aquí estamos, otra semanita más, intentando, como siempre, aportar un poquito desde mi ámbito. Nos va a aportar Nacho una visión desde el punto de vista profesional que a muchos se nos escapa y del que quizás, pues, bueno, pues desde luego sería interesante que conozcamos. Ahora vamos a ver un poco, nos va a explicar cómo elegir una silla de ruedas eléctrica. Que dicho así, no es ir a la ortopedia y querer esa y ya está, hay que hacer muchas cosas. Efectivamente, pues básicamente un poco como la semana pasada estuvimos hablando, el tema de la elección de productos cuando tienes mucho abanico, pues siempre es complicado, porque cuando tú llegas a la ortopedia y dices, bueno, ¿qué necesito? ¿O qué quiero? Entonces muchas veces nos vemos influenciados también mucho, pues lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, ¿no? Esto es la vieja historia, a mí me ha ido muy bien, entonces tú vas a la farmacia, para la ortopedia, queriendo coger el mismo producto igual que a la farmacia cuando pides el mismo medicamento porque a tu vecino le ha ido fantástico. Entonces yo, lo que pretendo yo un poco es simplemente dar unas pequeñas notas de qué diferencian unos tipos de productos de otros para que a la hora de elegir tengamos esto en cuenta, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo primero, clasificar que nos vamos a encontrar con distintos dispositivos de lo que llamo de movilidad eléctrica, porque hay cosas que se consideran sillas de ruedas eléctricas y otras cosas que no las consideramos sillas de ruedas. Entonces, el primero es el típico scooter que llamamos, que este es el típico carro o la típica plataforma con 4 rueditas, un asiento y un pequeño mando parecido al de una moto, en el cual van las personas que normalmente tienen dificultad para moverse, pero no son personas que no puedan sentarse en otros sitios, es decir, normalmente es un producto que se utiliza básicamente para la movilidad y está muy asociado pues o bien a personas mayores que no son capaces de avanzar grandes distancias o simplemente personas que por su patología, pues por dolor articular, etcétera, etcétera, necesitan eso para poder desplazarse, ¿vale? Y luego entramos por otro lado que serían las sillas de ruedas eléctricas tradicionales, y aquí nos encontramos varios tipos dentro del mercado. Nos vamos a encontrar unas sillas de ruedas básicas, que es básicamente ponerle un motor a una silla manual, por decirlo de alguna manera, o nos vamos a ir a sillas que son hasta de bipedestación, es decir, para ponernos de pie. Entonces, en los últimos años ha crecido muchísimo la demanda de un tipo de sillas en concreto, que es las sillas de ruedas plegables. Entonces, este tipo de sillas plegables nos han aportado básicamente la posibilidad de que la silla la puedas meter en un maletero. Pero claro, todo tiene un precio y todo tiene un coste, en el sentido de si tú quieres una silla que pese poco, que lleve unas baterías pequeñitas y que la puedas subir al coche, no te va a dar el mismo rendimiento que una silla que tenga sus baterías, su sistema de suspensión, su sistema de asiento. Entonces muchas veces te encuentras muchos perfiles de personas que van con la idea de quiero una silla plegable. Y muchas veces la ortopedia justo lo que dice es, bueno, ¿y para qué la quieres? Porque esto es lo principal. Saber para qué la quieres. Transportar ya, pero es que te tiene que dar una función, no solamente es... Eso es cuánto tiempo vas a pasar en la silla, qué tipo de vida vas a hacer con la silla, dónde vives. Porque hay gente que dice, quiero una silla plegable y vivo en Cuenca, que está lleno de adoquines. Pues claro, si vas con una silla plegable, el sistema de una silla plegable de suspensión pues es muy básico, con lo cual la vibración que va a tener el producto con respecto a ti, pues te va a influenciar en tu calidad de vida. Entonces, pasa mucho que pacientes, por ejemplo, que están desarrollando patologías que sabemos que son pues neurodegenerativas, en los primeros estadios de las patologías dicen, bueno, yo una plegable y ya veremos cómo evoluciona esto. Entonces, yo aquí intento siempre ser muy honesto, es decir, si yo conozco la patología y me voy a la evidencia científica y sé que va a haber un desarrollo de unos cuantos años en los cuales sabemos que puede pasar que esto vaya peor, yo no cometería el error de comprarme una silla que no me va a valer para dentro de unos cuantos años. Y esto pasa mucho. Entonces, lo que voy a aconsejar a los oyentes cuando tengan esta duda, primero obviamente que vuelvan a ir a un profesional de la ortopedia, que va a ser la persona que les va a poder indicar mejor, pero sí que tengan en cuenta que hay veces hay que pensar en la evolución completa.
lamentablemente en España no tenemos un sistema de financiación, como estábamos hablando antes, adecuado, y yo creo que muchos usuarios necesitarían tener 2 sillas y que el Estado las pagase, porque al final una es una silla que vas a utilizar para un determinado tipo de cosas y otra silla es la que vas a utilizar en tu día a día. Entonces, no le podemos pedir a una silla plegable que haga lo mismo que una silla eléctrica. Entonces, la diferenciación va a estar básicamente en una cosa, ¿eres capaz de salir de tu silla tú solo? Porque si eres capaz de salir de la silla tú solo, eso significa que vas a poder moverte a otros sitios, vas a poder cambiar al sofá, vas a poder cambiarte a un sillón, vas a poder cambiar. Pero si no te puedes cambiar tú solo de una silla a otra, necesitas una silla eléctrica y necesitas una silla eléctrica que tenga funciones, es decir, que tú pases mucho tiempo en ella y que puedas hacer determinados movimientos con la silla para eliminar los riesgos que existen de estar todo el rato sentado en la misma postura. Y que no tengas que estar pensando que se te acaba la batería porque estás todo el día en la silla, evidentemente. Eso es. Y luego, bueno, el otro día, la verdad que después de muchísimos años que llevo, ya no se lo voy a decir porque me da vergüenza que está en silla de ruedas, pues Nacho me explicaba por qué, digamos, el cuerpo se iba hacia adelante. Y es algo curioso. Voy a intentar explicarlo rápidamente, él me va a corregir y me dará otras explicaciones, seguro, de por qué. Y es que hay unas sillas que llevan las sillas de ruedas que son más pequeñitas, las delanteras, y permiten que los pies, el reposapiés, se introduzca más en el interior del cuerpo. Lo que estamos consiguiendo es que tanto el fémur como la tibia acaben en línea recta y por tanto no expulse el trasero hacia adelante ni acabes con una lumbalgia por estar medio tumbado. Entonces, claro, y yo digo, pues es verdad, pero ahora ¿qué hago yo con esta silla que tiene la rueda grande? Bueno, entonces, todo es planteable. Cambiemos de marca, sí, bueno, es así. Pero es así, quiero decir a los que nos están escuchando para que vean que es bueno siempre dar con un buen técnico, que no lo tiene cualquiera y que les muestre un poco pues este tipo de detallitos que si es para una persona que va a estar unas horitas en la silla, a lo mejor no le importa, pero para los que pasamos 14 horas, 14 horas sentados en la silla de ruedas, pues durante muchos años, 28 lo voy a decir, pues evidentemente es complicado, ¿no? Y efectivamente hay una cosa que no nos damos cuenta, muchas veces se compara el gasto que se hace en una silla de ruedas con un coche. Dicen, ¿cómo puede ser que una silla sea tan cara y con este dinero me podría comprar un coche? Dices, ¿cuántas horas al día usas el coche? Porque las estadísticas dicen que un 98% del tiempo el coche está aparcado, no se está usando. Sin embargo, las estadísticas en las sillas de ruedas es que el 98% del tiempo se está utilizando, con lo cual, si al final de la vida de la silla tú divides lo que te ha costado la silla por el número de horas que has estado en la silla, el gasto es ridículo para todo lo que te ha podido dar. Bueno, pues nada, Nacho, gracias por estar otra vez aquí con nosotros. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No tenéis ninguna ayuda para las sillas? ¿Nosotros? Sí. No, la administración sí. Sí, no, la coño. Sí. Antonio, sí, para la administración. Ya te vale, pero la administración... Sí. Pero no son suficientes. Aquí es otro tema que ya podemos hablar en otro momento, otro debate, pero el tema es que no se ajusta. Igual que lo de las bolsas, cada vez se paga menos para que baje un poco el tema con las sillas. Pues ya más cabreo otra vez. ¿Por qué no tienen el mismo derecho ellos que yo comprarme zapatos? Ya, eso es lo que hay que explicar, pero de eso. No lo entiendo, es que no entiendo. Y para que nos oiga, por ejemplo, lo que dice Nacho, una silla que es recomendable porque tiene amortiguación, porque tiene basculación, o sea, todo eso no son caprichos, no es que quieras comprarte un Mercedes, sino es que es bueno para la circulación, bueno para evitar escaras, etcétera, etcétera. Claro. Puede costar, imagínate, 9.000, 10.000, 15.000, 30.000. La administración te da 3.000, el resto lo pones tú. Y espérate, que antes incluso no permitían pagar esa diferencia por parte, o han estado a punto de no permitir. Estamos ahora mismo en un tema, porque hay algunas zonas de España, algunas comunidades autónomas que se ha prohibido la mejora, y esto es tema que podríamos tratar otro día. Incluso eso, bueno, en fin, que vamos a otra cosa, Mariposa, vamos adelante, venga. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Pues nada, ya estamos aquí en la sección que pretende ser divertida, contando noticias curiosas y que nos traen pues nuestros grandes colaboradores como son Alejandro. Hola, ¿qué tal, amigos? Paloma, buenas tardes. Y Maeva. Muy buenas. ¿Qué tal habéis pasado la semana? Pues intensita, como siempre, ¿sí? Como febrero, ¿no? Que tenemos que meternos el turbo para... Bueno, febrero ya está terminando prácticamente, como que dice, parece mentira 2 días que se caen, pero... Por eso. Cuanto antes acabe, mejor. Bueno, un mes menos. Alejandro, venga, ¿qué nos traes? Pues mira, jefe, hoy te traigo la primera noticia que te plantea una duda bastante importante. ¿Tú te imaginas poder sentir el calor de otra persona con una mano protésica?
Pues nuestros amigos italianos y suizos lo han hecho posible con una prótesis de mano sensible al tacto y a la temperatura. Exactamente. Gracias a esta tecnología innovadora, personas como Fabrizio, con una amputación en la mano derecha, pueden volver a sentir el calor corporal. Imagina poder clasificar objetos por su temperatura con los ojos cerrados, pues Fabrizio lo ha logrado gracias a esta prótesis sensorizada. Es fantástico, que tendrá que ser a través de sensores que estén conectados con la parte del cerebro que detecte este tipo de sensaciones, imagino. Todo una maravilla, chicos. Imaginad si todos tuviéramos una mano así, podríamos jugar al caliente-frío con los objetos y ganar siempre. Así que claro, vamos. Total. Además, ahora entiendo por qué mi café siempre está demasiado caliente. Necesito una mano protésica mini touch para regularlo. Perdona, aquí quiero decir una cosa que a lo mejor le puede ir bien a alguien que tiene problemas en las manos porque no puede sujetar, por ejemplo, personas con tetraplegia que les dan espasmos. Hay unos vasos para tomar el café con doble fondo que los agarras y no te queman. Eso sí, tener cuidado porque te queman la boca, ¿eh? Eso sí, es Pues bueno, eso no hay nada. Aunque Es no tengamos tetraplegia, pero yo a veces Digo, me caliento mucho la Pues comida ala. en microondas Sigamos. y me También está te quepa. ardiendo. Si no Venga. te derrite la cara, no está bien eso. Siguiente, venga. Bueno, yo aquí, Javier, te voy a traer una noticia que tiene parte buena y parte mala. ¿Cuál quieres primero? Yo quiero decir la parte buena, ¿no? Bueno, pues mira, resulta que han encontrado una posible vacuna para la alopecia. Ah, bueno. Entonces, esto, bueno, Eso es bueno. Sí, es un milagro capilar. Eso es bueno. Ahora. Ahí, Parece más de una boda que de sacar el pelo, pero bueno. Era justo lo que necesitaba. Pero a ver, la mala noticia sería pues que me da a mí que no se va a poder poner a gente que tenga mucho miedo a las vacunas, porque claro, porque se lo tienen que inyectar ahí. Efectivamente, parece que la ciencia nos vuelve a sorprender, y es que una molécula llamada SCUB3 podría ser la clave para combatir la alopecia. Imaginaos una vacuna para tener el pelo envidiable. O sea, es que ya veo a la gente moverse como en los anuncios de champú a cámara lenta y todo. Vacunas para todo. desde luego. No, quita, Paloma, no me des miedo. ¿Tú te imaginas la que se puede liar si la gente con piojos se pone a mover el pelo así? No, quita, que yo Oye, tengo hablando mucho trauma con los Hablando de piojos. vacunas, yo la parte seria, ya sabes que hay vacunas para infecciones de orina, que hemos hablado antes de las bolsas. Exactamente, Hay muy vacunas, importantes. Con lo cual es importante eso. Hablaremos un día, traeremos a alguien que nos pueda contar detalles de Y hay ello. que lanzar el mensaje que las vacunas son importantes porque te pueden salvar muchas vidas. Sí, Es un tema Porque muy luego interesante. hay algunos que luego piensan que la vacuna no hace nada. A mí me viene bien esto de la alopecia, porque así combato contra los problemas capilares. Bueno, Toma ya. Bueno, Javier, tengo una noticia. bomba. Mira, Espectacular. Empieza puedes bien. escuchar la música. Madre Puedes mía, escuchar la esto- música. Esto es... Esto le va a gustar a muchos hombres. Y seguimos calentando ese ambiente. Según un estudio de la revista Neurological, las personas que toman medicamentos para la difusión eréctil tienen un 18% menos de probabilidades de desarrollar la enfermedad. ¿O lo creéis? Estamos hablando del Alzheimer. Pero esto es un estudio serio, entiendo, ¿no? Sí, claro, tan serio como yo, Javier, ¿no? Ah, bueno, Es vale, que tú no eres seria, Alejandro, lo siento. Según Ivan Kochev, investigador clínico principal de la plataforma de la demencia de la Universidad de Oxford, ahí es nada, Javier, en declaraciones para SMC, dice que el estudio demuestra una relación entre la prescripción de inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 y la reducción del riesgo de la enfermedad del Alzheimer en hombres. El riesgo parece depender de la dosis, es decir, la reducción del riesgo es mayor ¿Y con por más ¿Qué le prescripciones. ponen nombres un poquito más fáciles de nombrar que eso? Hombre, y hasta el nombre del investigador también un poco complicado. Bueno, que seguramente haya que ver un poco ese estudio porque hay veces que son titulares un poco sensacionalistas y hay que ver el detalle. Pero bueno, apunta bien, apunta bien. Bueno, que nos vamos a otra cosa. Continuamos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues ahora vamos a hablar de wifi, de implantes, de Parkinson, que todo esto bien unido, pues da un resultado fantástico.
La Comunidad de Madrid ha implementado una innovadora tecnología que está basada en redes Wi-Fi para el monitoreo y control de pacientes que padecen la enfermedad del Parkinson. Es un sistema que proporciona una plataforma de seguimiento remoto en tiempo real, permitiendo pues, a los médicos y cuidadores supervisar de manera efectiva el progreso de los pacientes y ajustar el tratamiento según sea pues, necesario. Para ello tenemos invitada a la doctora Cristina Torras del Hospital Universitario de la Princesa, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos para explicarnos un poco en qué se basa la aplicación de este sistema que, desde luego, porque ya hemos visto en algún programa de televisión, pues que funciona de maravilla, pues que nos cuente un poco más detalles. Doctora Cristina Torras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues Muy bien. Encantado sobre todo de que haya este tipo de proyectos y de proyectos que ya están en marcha, que se están aplicando y que den muy buenos resultados a pacientes de estas características. ¿En qué consiste exactamente este tipo de tecnología? Bueno, pues primero yo creo que es importante saber que este tratamiento mediante estimulación cerebral no es nuevo, pero está constantemente evolucionando. Entonces, consiste en dar un poquito de electricidad en ciertas partes del cerebro que no funcionan bien y están dando síntomas neurológicos. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial, el circuito del movimiento no funciona correctamente, entonces nosotros a través de un electrodo damos un poco de electricidad en esos puntos para regularlo. Y esto se lleva haciendo tiempo. Ya, como ya digo, esto va evolucionando, cada vez los electrodos que implantamos son más sofisticados, etcétera. También se está ensayando en otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la depresión farmacoresistente o el trastorno obsesivo compulsivo que no mejora con otras medidas, la anorexia nerviosa, incluso la esquizofrenia y la agresividad. Pero el tema importante es que cuando ya ese electrodo está implantado, la electricidad que nosotros administrábamos tenía que ser regulada por el médico dependiendo del paciente y dependiendo de cómo había quedado el electrodo, etcétera. Y para eso el paciente tenía que venir a la consulta muchas veces desde muy lejos, desde, pues no sé, las Islas Canarias, Melilla, porque somos centro de referencia nacional. Claro. Y eso suponía, pues, muchos viajes, desplazamientos, lo que era muy molesto para el paciente. Entonces, ahora lo que ha salido, que es muy nuevo y está suponiendo un cambio de paradigma total, es que se puede regular por Wi-Fi. Es decir, si hacemos una sesión de programación, decidimos que le vamos a poner X electricidad. Y resulta que el paciente no está fenomenal, o sea, no es un manejo óptimo, sí, y tiene que volver, pues lo podemos hacer directamente desde su casa, cómodamente, y nosotros desde nuestra consulta. O al revés, si nos pasamos un poquito a lo mejor y tiene alguna molestia, lo podemos reducir, pues inmediatamente, vamos, al día siguiente cuando el paciente lo detecte, simplemente conectándonos con una videollamada con él. Y doctora, una pregunta. Para los que manejamos el teléfono de manera usuario, pues pensamos que la conexión Wi-Fi, pues en un momento determinado se puede cortar. ¿La conexión Wi-Fi qué hace? ¿Solamente trasladar la indicación al sistema para que aplique las descargas que corresponden o está en constante conexión con el sistema? ¿Cómo funciona esto realmente? Bueno, pues la batería en realidad tiene un software dentro y tiene una programación fija que el paciente tiene crónicamente. Y lo que hacemos por Wi-Fi es cambiar esa programación. Entonces sí que es muy buena pregunta porque muchos pacientes decían, bueno, ¿y qué pasa si me falla el Wi-Fi en medio de una videollamada? Se me electrocuto, no sé, sí, surgían dudas. Y realmente no, porque tiene un programa de seguridad. Es decir, si hay cualquier corte en el Wi-Fi, vuelve al programa que tenía antes. O sea, la electricidad que tenía programada es la que se empieza a generar y no hay ninguna cosa rara, ni ningún programa intermedio, ni nada defectuoso que pueda afectar a la salud del paciente. ¿Y este sistema evita que los pacientes tengan que seguir tomando medicación? Bueno, en realidad suele ser complementario, pero sí que es cierto que en la mayoría de los casos se disminuye mucho la medicación. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, la media que nosotros tenemos de disminución de los fármacos es de un 70%. En el temblor esencial prácticamente no hay medicación, ya una vez que se controla, pues se quita. Y luego, por ejemplo, en el TOC farmacoresistente o la depresión, no permitimos cambios de medicación en el primer año, generalmente después de ponerlo, y luego a partir de entonces, cuando el paciente ya está bien, sí que se puede empezar a bajar. ¿Y cuál ha sido la experiencia, el feedback que ha recibido de los pacientes, que entiendo que bastante buena, claro?
los pacientes están encantados, vamos, supone un ahorro de tiempo, sobre todo de pérdida de días de trabajo para ellos, para los familiares, ya no por hablar de la huella de carbono, y para el médico estupendo porque, vamos, yo como médico me siento mal cuando tengo un paciente esperando así en la sala de espera, claro, y ahí a lo mejor retraso, el paciente viene desde muy lejos, ha pasado la noche, a lo mejor hasta en Madrid el día previo para poderme ver, y imagina que hay un retraso o que por lo que sea hay que cancelar la consulta. Claro. Para mí me es mucho más satisfactorio el poder avisar al paciente, mira, en vez de verte ahora, te veo en una hora. Y una reducción. El paciente está en su casa. Exactamente, una reducción del traslado, ¿no? De tener que venir a lo mejor de otras provincias, de tal, todo se hace más, entiendo, ¿no? Claro. Sí. Y doctora, ¿qué hay que hacer para alguien que esté afectado y diga, quiero probar, qué es lo que tienen que hacer para acceder? Bueno, pues ponerse en contacto con nosotros. Nosotros somos Centro de Referencia Nacional para Trastornos del Movimiento, para Cirugía de Trastornos del Movimiento, también para epilepsia refractaria y para dolor. Pues tendrían que solicitar una derivación de sus centros más cercanos a nuestro hospital para valorar cirugía. Normalmente, de todas maneras, los especialistas que les atienden en sus provincias saben perfectamente si son o no candidatos. O sea, normalmente no hay ningún problema. Los pacientes en principio no tienen que hacer nada porque sus médicos son los que saben si hay que derivarlos y tal. O sea que, digamos que está todo ya organizado. Por ejemplo, en el caso de la investigación, en el caso, por ejemplo, como decía, del TOC farmacoresistente, de la depresión, la anorexia, eso es todo, son terapias experimentales, están en investigación. Entonces ahí a lo mejor sí que es más complicado, ¿no? De que se sepa un poco del estado del arte, bueno, pues ponerse en contacto con sus médicos especialistas y solicitar la derivación si los especialistas lo consideran apropiado. Muy bien. Pues doctora Cristina Torrás, ahora sí lo he dicho bien. Le agradezco que haya estado con nosotros. Muchas gracias, pues, desde luego, por el trabajo que desempeña, porque desde luego la calidad de vida de todas estas personas seguro que están experimentando una sensación formidable. Y bueno, pues que sigamos así. Mucho éxito, mucha suerte y gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues nada, nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, que nos tenemos que ir a Fama y a la Fundación 360 para la Autonomía Personal a seguir trabajando por el futuro de las personas con discapacidad. Más información, info@fundacion360.org o 91 593 35 50. ¡Hasta la próxima! Este espacio se lo ha ofrecido Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad.